Damos inicio de manera formal a la sesión del día de hoy martes, como estaba programado para la Comisión Primera del Senado de la República. La senadora está presente, la senadora Esperanza Andrade. Bueno, muy bien. Señor secretario, proceda antes de poner en consideración el orden del día. Orden del día para la sesión del martes 20 de abril del 2021. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, anuncio de proyectos para la próxima sesión. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate para un total de 48 proyectos. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Y quinto, negocios sustanciados por la presidencia. Usted leyó el orden del día, señor presidente. Bueno, como tenemos quórum decisorio, está en consideración el orden del día leído por secretaría. Está en consideración. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. Presidente. Senador Luis Fernando. No, una solicitud respetuosa. Sí, es una solicitud respetuosa. Piensen en las siguientes sesiones, destinar un par de sesiones para debates. A manera de ejemplo, lo que están haciendo con los recursos de los proyectos PDT es francamente increíble. Es inaudito que frenen una buena estrategia que le está saliendo bien al gobierno, a la propia presidencia en cuanto a formulación de proyectos, aprobación, viabilización, y de la noche a la mañana los frenaron. Y yo quiero insistir, no los frenen buscando que los alcaldes tengan que ir a buscar congresistas que apoyen la reforma tributaria para que les giren los recursos. Ya se metieron en problemas muy grandes hace unos años cuando se pusieron con esas pendejadas. Yo quiero claramente, hay una citación al ministro de Hacienda y al director del DNP, yo quiero preguntarles eso concretamente. Yo quiero preguntarle eso concretamente y también al ministro de Defensa. Son sesiones muy rápidas, son sesiones que no, debates que depende de la intervención de los compañeros, pero que podemos evacuar en una hora. No se justifica que llevemos 3 años con la ley del vigilante aprobado y el Ministerio de Defensa no haya sacado el decreto reglamentario y por ello hoy los vigilantes de Colombia no tengan su seguro de vida. A propósito de eso, senador Luis Fernando, les voy a pedir a todos, hay varios temas de debates, por supuesto también de audiencias públicas. Queremos destinar el día jueves para adelantar las audiencias públicas y los debates, sí, pero les quiero pedir el favor a todos, los que han radicado las proposiciones que ya han sido aprobadas y por supuesto las que iremos a aprobar en estas sesiones de debates, para que nos hagan llegar, si quieren, me hacen por el WhatsApp o al secretario para que nos digan, digamos, el tema de la insistencia, porque pues ha habido varias que hemos programado, pero por alguna razón han solicitado el aplazamiento los mismos proponentes para ver quiénes quieren que se hagamos para darle una prioridad conjuntamente con ustedes y con los voceros de cada partido para que todas las semanas podamos hacer por lo menos un debate y una audiencia pública en días distintos a los de las comisiones. Básicamente ese es como el pedido que les hago para que nos digan en cuáles, así como el senador Velasco ya está expresando la de uno, nos hagan saber los demás sobre las que ya estaban aprobadas. Señor secretario, continuamos en discusión del orden del día. Anuncio que va a cerrar la discusión. Queda cerrada la discusión. Señor secretario, anuncie el resultado del orden del día. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Consideración y votación de proyectos para primer debate. Proyecto de ley 236 del 2020 Senado, por medio de la cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones. Al respecto, me permite informarle, señor presidente, que en la sesión pasada se presentó un impedimento del senador Santiago Valencia y fue negado. Se dio lectura a la proposición positiva con que termina el informe de la ponencia. Se dio lectura a una proposición de archivo formulada por la honorable senadora María Fernanda Cabal. Se inició el debate general, intervinieron varios senadores hasta la noticia luctuosa del doctor Eduardo Enríquez Maya. Y hasta ahí llegamos, señor presidente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, continuamos con la discusión de la ponencia con que terminaba
el informe presentado por el senador Armando Benedetti y los ponentes. Senador Rodrigo Lara, no sé si está conectado el senador Rodrigo Lara para que termine su intervención. Entonces, senador Gustavo Petro, y después regresaremos con el senador Rodrigo Lara. Gracias, presidente. Sí, ahora estoy ya dirigiéndome a la comisión. Físicamente voy a reiniciar mi actividad presencial. Pero sí quería intervenir en este proyecto. Soy ponente porque tengo mis inquietudes alrededor del proyecto y quisiera dejarlas aquí en forma pública, consignadas. Hoy el gobierno, es lo que ha hecho desde hace décadas, tiene como alternativa a los cultivos de hoja de coca en realidad fumigar. Estuve escuchando un poco el planteamiento del ministro de Defensa alrededor del tema, los cambios que propone sobre la fumigación, que no dejan de ser retórica. Él dice que se les va a poner GPS a los aviones como si ya no los tuvieran, y habrá una especie de geolocalización de los cultivos de tal manera que la fumigación sea un acto preciso. Y que además hay un cambio del componente químico de la materia que hace que se fije a la hoja de coca el producto, el glifosato, y que es de origen chino, y el glifosato también ya no pertenece a la Bayer. La Bayer realmente, después de tantas demandas en todo el mundo, ha dejado de producirlo, lo cual debería llenarnos de preocupación, no colocarlo como una especie de solución. El producto chino ya tiene una historia negra. Con él se acabaron las selvas de Costa de Marfil, que el gobierno y las élites de la Costa de Marfil, la Côte d'Ivoire, produjo básicamente para volver praderas y sembrar cacao, su territorio, usando además mano de obra infantil, pero acabaron con la selva. Y ese debería ser el indicador que a nosotros nos debería preocupar, porque ese mismo producto con que se acabó las selvas de la Costa de Marfil es el que se va a mezclar con el glifosato para arrojarlo en las tierras colombianas. El problema nunca, la crítica nunca se hizo alrededor de la falta de precisión de los aviones. Ese argumento no es un contraargumento por parte del gobierno. Es que en el momento en que se localiza un cultivo y se arroja el glifosato, aparecen otra serie de circunstancias que la georreferenciación no puede neutralizar. Los vientos, por ejemplo, o los fluidos de agua dulce en el territorio, que lleva los componentes hacia otras partes ajenas al cultivo de hoja de coca e incluso no solamente a lugares, sino a los pulmones y a la persona humana misma. Y es ahí donde se produce lo dañino de una política que en lugar de controlar el problema del narcotráfico en Colombia, es básicamente una guerra contra el campesinado y contra el agua y el medio ambiente de nuestro país, contra la vida. Esta es una política de la muerte. ¿Quieren saber dónde hay políticas de la muerte? Cuando tratamos de filtrar, de dividir la política en general en dos grandes campos, que ya no es el de la derecha y el de la izquierda, sino el de la vida o el de la muerte. Pues esta es una de las políticas de la muerte. Ahora bien, el proyecto en concreto que se ha presentado tiene una anomalía. Y es que considera que el problema central está en el cultivo de hoja de coca, es decir, que el campesinado de Colombia, si se le compra la hoja de coca, no sería afectado mayormente y sería un instrumento fundamental para otro tipo de política contra las drogas, muchísimo más benigna con la sociedad colombiana y con el medio ambiente. Y de hecho, pues es cierto.
Lo que pasa, y por eso votaré por el proyecto, pero olvida un profundo detalle. El campesinado de Colombia no es solo productor de hoja de coca. El hecho que lo vuelve tan rentable, digamos, comparativamente, no rentable en términos de ser dueños del Banco Aval, del Grupo Aval o cosas por el estilo, sino rentable relativamente respecto a otros cultivos en zonas marginadas de Colombia y selváticas, como el Putumayo, como Nariño, como la Altillanura, la parte alta de Córdoba, etcétera, donde se han desplazado estos cultivos, cambiando de geografía una vez tras otra en la historia reciente. Ese tipo de geografía es ni más ni menos la zona de colonización. Y la zona de colonización no es un fenómeno natural. La zona de colonización es a donde por obligación han tenido que ir los campesinos desalojados de las tierras fértiles. Ese campesinado desalojado de la tierra fértil no ha tenido otro recurso que ubicarse en tierras agrícolamente pobres, porque las tierras selváticas, y la planta de la coca es una planta selvática, son pobres en fertilidad. Si usted rompe la selva, lo que le queda allí es un suelo pobrísimo. Por eso se depreda tanto la selva amazónica por parte de las ganaderías extensivas. Ese hecho hace que allí la producción de yuca, de cacao, etcétera, no tenga mayor rentabilidad, más le añade las lejanías, el transporte, etcétera. La hoja de coca les permite un efecto, llamémoslo entre comillas, virtuoso. Y es que no solamente la cultivan como una planta, sino que la pueden transformar, llamémoslo así, industrialmente, en el sentido de transformación del producto agrario. Es decir, pueden ubicar en su misma finca laboratorios para pasta de coca, por lo artesanal del proceso, más que, digamos, la palabra exacta no es industria, sino artesanado. Es un proceso manufacturero que eleva el valor agregado, porque entonces ya lo que venden no es la hoja de coca, sino la pasta de coca, y obtienen un mayor rédito, que es lo que en realidad les permite sobrevivir en tierras tan pobres. ¿Qué significa esto? Que si se compra la hoja de coca, el campesinado va a decir que no, porque le daría menor rentabilidad que si se compra la pasta de coca. Y ese es, creo, un problema de visión, de falta de conocimiento que el proyecto tiene respecto a las realidades de la producción de la hoja de coca en Colombia. Y entonces se volvería inocuo. Dejo esa apreciación allí, lo cual, presidente, me lleva a otro planteamiento y finalizo. Y es que si se pretende, y el proyecto también habla de este tema, la sustitución de cultivos, yo abriría dos escenarios. La mejor sustitución de cultivos que se puede hacer respecto a productores de hoja de coca es sustituir las tierras, cosa que nunca, jamás se ha hecho en Colombia. Lo que significa una reforma agraria, lo que significa detener la contrarreforma agraria que desde hace décadas se está haciendo en Colombia. Es decir, voluntariamente, porque esto no pueden ser procesos obligados, voluntariamente lograr entregarle a campesinos productores de hoja de coca situadas en zonas marginales y selváticas, ir hacia las cercanías de los grandes mercados, dándoles tierras fértiles, las cuales habría que comprar. Esa sustitución de tierras es el mejor mecanismo para sustituir cultivos. Sin embargo, el conservatismo, ese ámbito, yo casi que le llamo casi que fascista, del pensamiento económico y del liderazgo político colombiano, les ha llevado a nublar la posibilidad de democratizar la tierra que se venía planteando desde el siglo XIX por el Partido Liberal y en la llamada Revolución en Marcha de 1938, 36, 38. Yo creo que esa posibilidad existe.
Igual que existe la posibilidad que en las zonas donde están ubicados los campesinos se puedan también montar procesos de agroindustria. Solo es la agroindustria lo que puede realmente sustituir porque la hoja de coca es pasta, y porque entonces la agroindustria en otro tipo de cultivos sí puede dar los niveles de rentabilidad que podrían competir con la rentabilidad que logra el campesino, no el narcotraficante, el campesino, con la producción de hoja de coca y de pasta de coca en Colombia. Voy a votar el proyecto, pero dejo estas anotaciones porque me parece que sus autores desconocen una realidad del cultivo de hoja de coca en Colombia, y lo dejo planteado pues para los siguientes debates. Y en segundo lugar, porque nos abre un camino hacia otra manera de entender más eficaz, de solucionar más eficazmente la reducción de la producción de narcóticos en el país, porque nos llevaría a concentrar el esfuerzo no en una guerra contra el campesinado y los jíbaros y los consumidores, como hasta ahora ha sido, mientras senadores, generales y grandes líderes políticos se abrazan con los narcotraficantes, sino para llevar la política antidrogas hacia donde toca, hacia el gran narcotraficante y hacia el desmantelamiento, ojalá pacífico, y en esto tengo una propuesta, del narcotráfico en Colombia. Gracias, señor presidente. Tengo que irme ya, porque si me espero a que no haya batería, termino sin poder votar. Presidente, una moción de orden. Excúseme, senador Benedetti. Para su moción de orden, senador Benedetti, inmediatamente, senador Rodrigo Lara. Para decirle al senador Gustavo Petro, o como usted le dice el jefe, de que esa propuesta entonces la voy a incluir para llevarla a plenaria. Yo le digo el jefe, no, el que le dice jefe es usted, senador Benedetti. Eso. Senador Rodrigo Lara. Pinto de pronto algún día se lo ocurre. De pronto, Benedetti dijo que me hacía fiesta del ingreso. Senador Rodrigo, senador Pinto, Rodrigo Lara. La ponencia es colectiva, ¿no? Se discute con los ponentes. Presidente, senador Rodrigo Lara, antes de darle luz a la palabra para que termine su intervención, quiero nuevamente pedirle excusas por la interrupción de su intervención en la sesión pasada. Con esas excusas, senador Rodrigo Lara, tiene usted el uso de la palabra. Oiga, presidente, siguiente atrevimiento. No sé si exista otra persona que pidió el uso de la palabra. Me gustaría intervenir más adelante porque estoy pendiente de que me entreguen una información sobre los costos de pasta de coca por región, y que me gustaría ilustrar con esos precios. Me gustaría ilustrar básicamente mi intervención. Si es la última, ni más faltaba que proceda inmediatamente. Senador Rodrigo Lara, hasta donde teníamos, digamos, el uso de la palabra de los que la han solicitado, faltaba usted, el senador Gustavo Petro, que ya hizo uso de la palabra. No sé si hay alguien más que haya intervenido. El senador Benedetti pidió una moción de orden para que procediéramos a votar, pero por supuesto faltaba terminar su intervención. No sé si usted quiere hacerlo o... No, ya mismo lo hago, presidente, no. Entonces, continúe, senador Rodrigo Lara. Gracias, presidente. Yo estaba escuchando detenidamente la intervención del senador Gustavo Petro y comparto varios elementos de la misma. Yo creo que nosotros, este es un proyecto bien intencionado, este es un proyecto que busca imaginación y con creatividad, busca con imaginación y creatividad encontrarle soluciones a un problema que hemos venido enfrentando de la misma forma históricamente. Ahora bien, yo creo que lo que hemos visto en los últimos años, particularmente después de la desmovilización de las FARC, ha sido zonas o teatros básicamente donde confluyen diferentes actores violentos, diferentes formas de explotar la coca, diferentes formas al mismo tiempo de organización del narcotráfico,
que nos llevan a pensar incluso que la forma de enfrentar hoy estos problemas de orden público de nueva generación, pues no puede ser igual ni homogénea en todo el territorio nacional. Una primera constatación supremamente preocupante y es la degradación muy rápida del orden público en diferentes regiones del país, financiada por un lado, el ELN. 2015 el ELN tenía 1.500 hombres en armas en territorio nacional. Hoy estamos hablando de 4.500 hombres en armas. Una sustitución básicamente de las antiguas FARC por el ELN en muchos departamentos, notablemente en el litoral pacífico y particularmente en el Chocó, donde hay menor presencia de las disidencias de las FARC. Una sustitución también de los cabecillas del ELN más antiguos por unos más jóvenes y mucho más ligados al negocio del narcotráfico, particularmente en el litoral pacífico. Vemos un crecimiento también exponencial de las milicias, perdón, de las disidencias de Gentil Duarte, que operan en zonas del antiguo bloque oriental. Vemos que cerca de 6.000 hombres aproximadamente en armas que se desmovilizaron de las FARC, la mitad operaba en zonas del bloque oriental. Por otro lado, y vemos una presencia en el Guaviare, en la zona del Lozada, Guayabero, y pues obviamente es una organización ligada al narcotráfico, pero también a la deforestación masiva, sobre todo en el eje de la ruta Macarena, San José del Guaviare, que llama la trocha ganadera. Y vemos también el resurgimiento ahora muy preocupante de lo que llaman la nueva Marquetalia de Santrich, Márquez y alias El Paisa, que está junto con Iván Mordisco entrando a operar zonas también pues, ligadas a la exportación del narcotráfico en el Pacífico Sur, e intentando desde Venezuela una especie de agrupación de disidencias de las FARC. Muy preocupante porque es una organización que se instalada pues, en Venezuela, pero que está operando en las zonas del sur del Meta y en el Caquetá, alias El Paisa, que es un hombre muy peligroso. Todo esto financiado con el narcotráfico. Recientemente asesinaron al exgobernador del Caquetá, Germán Medina, sucesor del exgobernador Cuellar, que fue asesinado en su casa, mismo alias El Paisa. Y vemos pues un crecimiento muy preocupante de esta organización, particularmente en las zonas donde tenían, digamos, fuerza e influencia, que es el Caquetá y el sur. Por otro lado, organizaciones narcotraficantes del Clan del Golfo, que se ha extendido como una especie de manto por toda la costa caribe, desde el Urabá hasta la Guajira. Hemos visto un recrudecimiento de las acciones de sicariato en Barranquilla, en Ciénaga, en Santa Marta, que nos recuerdan los inicios de los años 80, el surgimiento de estas organizaciones narcotraficantes y finales de los 70 en la costa caribe. Y por supuesto, pues la alianza entre el ELN y las organizaciones narcotraficantes en Nariño, Cauca, y la llegada del cartel de Sinaloa que lo vemos muy presente en el Cauca, en el Pacífico nariñense, en el sur del Caquetá, San José del Fragua, Belén, hasta Florencia, pero los vemos por supuesto muy presentes en Apure, desde donde despachan droga que llega de Colombia, en alianza con las autoridades del gobierno de Venezuela. Entonces lo que uno ve es básicamente un deterioro muy sensible del orden público en todo el territorio nacional. El gobierno no supo copar los espacios o los vacíos de poder que dejó la desmovilización de las FARC. Y bueno, y donde hay vacío de poder, pues siempre llega un actor a llenar. Y en este caso, esos vacíos de poder se mezclan con actividades muy lucrativas, ilícitas, como el narcotráfico, y pues llegan actores ilícitos, actores ilegales a ocupar ese espacio, y es mediante la violencia, la barbarie, el asesinato de la población civil para producir terror, como esas organizaciones pueden afianzar su control, lograr básicamente el silencio, la ley del silencio en la población, crear fronteras invisibles entre esa población. Solo de esa manera lo pueden. Por eso el asesinato permanente y constante de personas, de civiles inermes en zonas de presencia de estos actores criminales.
¿Quién financia esto? El narcotráfico. Digamos, es una guerra, digamos, por el narcotráfico. Entonces, pues yo estoy de acuerdo con soluciones, por supuesto, alternativas, pero pues estas son soluciones alternativas que toman tiempo, que toman y que exigen unos plazos complejos, no nos pueden hacer olvidar la urgencia. Es básicamente defender la vida de esa población civil inerme, explotada, asesinada permanentemente por parte de estos grupos delincuenciales. Hay que buscar un equilibrio, hay que buscar un equilibrio. Y en segundo lugar, y ya me refiero a la intervención del senador Petro, en efecto yo creo que hay aproximaciones a este problema que deben ser distintos de acuerdo con las regiones. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sus siglas en inglés UNODC, que tiene una oficina aquí muy importante, ha hecho a través del sistema SIMPSI una muy precisa categorización de las economías ilegales alrededor de la coca. Y ellos mencionan básicamente, o hablan básicamente de dos grandes categorías. Un 53% de la producción de coca se está... Yo alcanzo, me doy un luchecito rápido. Un 53% de la producción de coca se estaría dando básicamente cerca de cascos urbanos de municipios. Y allí, según ellos, se puede esperar o se puede esperar justamente una aproximación de política mucho más constructiva o, digámoslo así, progresista, en el sentido de que se puede, dada la proximidad con el municipio, dado que existe comunicación con esos municipios, gracias. Se puede pensar en... senador Rodrigo Lara. Se puede, por supuesto, pensar en políticas de desarrollo alternativo y se puede pensar en políticas incluso de compra, porque hay capacidad logística de compra de esa producción. Yo soy mucho más escéptico ya frente a la posibilidad de que el gobierno sea un actor activo, un actor, digamos, directo en la producción ya del alcaloide, ya de la droga en sí, pero, digamos, aquí puede haber aproximaciones a mi parecer, que deberían tener un carácter experimental, porque no puede ser de entrada una solución definitiva, con esos municipios en donde cerca del casco urbano hay producción de droga. Aquí se podría comprar, es droga que se produce muchas veces en fincas, con títulos saneados, básicamente, de campesinos, históricamente campesinos, y en zonas, digamos, que están o que se encuentran dentro de la frontera agrícola del país. Pero ya cuando uno se aproxima a otras zonas del país, uno ve que el problema es completamente distinto y no puede, digamos, recibir el mismo tipo de tratamiento o ser objeto de las mismas políticas experimentales que prevé este proyecto para esas zonas. Y me estoy refiriendo básicamente a los tres grandes ejes de la coca que existen en el Pacífico Sur, en el sur del Pacífico Sur, pues Cauca y Nariño. Básicamente, la coca que se encuentra en toda la zona cercana al río Mira, que aparte, excepto en algunas vegas muy precisas del río Mira, pues nunca ha habido realmente producción agrícola de envergadura y de escala. En algunas vegas ha habido alguna producción, ha habido algo de arroz, ha habido algo de cacao, pero pues esencialmente son zonas selváticas de territorios afro en donde los títulos no están saneados y no pueden ser adjudicables a quienes existen o viven en estas zonas. Entonces, pues no hay proyecto productivo ni proyecto de sustitución de cultivos que sea viable, porque donde yo no puedo sanear el título, no hay propiedad, no hay producción, no hay integración con el sistema crediticio, es decir, no hay una explotación moderna y racional de esta zona. Esa zona, digamos, en el barrio del río Mira. Luego, la zona que sale desde Policarpa de Policarpa y todo básicamente el río Patía hasta su desembocadura. Y luego la tercera zona que es Argelia y el Tambo. Y allí se presenta lo que menciona efectivamente Petro. Aquí primero encontramos ya extensiones de dimensión industrial. Y allí encontramos una economía de la hoja de coca mucho más elaborada que en los municipios de la primera categoría que yo mencionaba. Y es que allí el campesino básicamente ha creado unas especies de clústeres de producción de droga, en donde logró avanzar en la cadena de producción y ya está básicamente produciendo la pasta de coca directamente en la zona donde tiene su cultivo de coca. Entonces, y estamos hablando de dimensiones industriales. La zona Argelia, el Tambo,
Estamos hablando del 11% de toda la producción de coca de este país. Toda la producción de coca. Y allí básicamente la hectárea está produciendo 84 millones de pesos, mientras que en una zona tradicional de solo cultivo de hoja de coca, estarían municipios de la primera categoría, produce 26 millones de pesos. Es decir, aquí estamos enfrentando ya un nivel, un eslabón mayor en la producción ya industrial de cocaína. Me temo que aquí esta aproximación de buena voluntad que no procede en estas regiones. Y es allí en donde no se puede descartar, por supuesto, como último recurso la fumigación, donde yo tengo producción industrial controlado por narcotraficantes del cartel de Sinaloa, en alianza con las FARC y disidentes de las FARC y con el ELN, yo no puedo descartar la fumigación, porque estamos hablando de extensiones de 30, 40 hectáreas incluso, y en donde yo no tengo capacidad militar suficiente como Estado para erradicar manualmente, porque el costo en vidas es muy alto. Y es allí en donde esas organizaciones están masacrando con mayor sevicia a la población civil, porque necesitan afirmar su autoridad. Entonces yo cuando enfrento un enemigo de esa magnitud no puedo descartar ninguna herramienta válida ni eficaz para combatirlo. Yo no entendería la lógica de descartar por completo las fumigaciones cuando me encuentro con plantaciones industriales. Yo no sé si ustedes han podido sobrevolar esas zonas. Yo sobrevolé gran parte de la zona de cultivos ilícitos del valle del río Mira, y es aterrador. Es que uno puede durar 25 minutos sobrevolando estas zonas en un helicóptero. Y obviamente que aquí no prospera ningún proyecto válido de sustitución de cultivos, porque estamos hablando de selva, como muy bien lo menciona Petro, territorios afro con títulos no saneables. Y aquí solo crece la coca. Entonces, obviamente, yo entiendo el problema. Mucha de esa población que está en el Valle del Río Mira era población que llegó desplazada, llamémoslo de esa forma, de cultivadores de coca, desplazada por las fumigaciones del Putumayo, hace aproximadamente 15 años. Y son los nuevos cultivadores, no son personas propias, digamos, fenotipo de la zona pacífica, son cultivadores esencialmente del Putumayo. ¿Qué hacer con estas personas? Lo que yo siempre he propuesto, una gran reforma agraria se necesita en este país, una reforma agraria inteligente, por supuesto, que no destruya la agroindustria existente, que es poca, pero una reforma agraria. Este es un país que tiene solamente en la zona de San Vicente del Caguán, Yarí, en el triángulo que es Macarena, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, 20.000 kilómetros cuadrados en zona de actividades de muy baja productividad. Pero bueno, es la discusión de la reforma agraria. ¿Qué puede operar y qué puede prosperar, por ejemplo, frente a este campesinado sin tierra que está cultivando coca en el Pacífico Sur? Una política de renta básica, no esta pequeña renta básica del gobierno de 130.000 o 120.000 pesos, que eso no es una renta básica, eso es lo que vale comprar un voto, sino básicamente una renta básica real que permita sustituir básicamente y desplazar poblaciones enteras que están dedicadas al cultivo de coca. Pero al mismo tiempo esa población que se le ofrece básicamente ese estipendio, esa renta básica mensual, tiene que saber muy bien que la obligación, digamos, del gobierno es erradicar esa coca que se produce allí, y eso no se va a erradicar con proyectos comprándole la coca, porque no hay Estado que pueda comprar básicamente una coca cuando una hectárea está produciendo 84 millones de pesos gracias a que están produciendo pasta de coca. Entonces yo los invito a que tengamos en cuenta esas diferentes realidades que se presentan en todo el territorio nacional, en todo el país, porque la solución que puede operar para algunos municipios, por ejemplo el Catatumbo, o algunos municipios del Cauca, no es la misma solución que opera para los 13 grandes ejes costeros del Pacífico Sur: Argelia, Tambo, Policarpa, Río Patía y Río Mira. Allí tiene que haber una acción mucho más fuerte del Estado y no se pueden descartar de ninguna manera las fumigaciones como último recurso, porque termina siendo mucho más dañino la deforestación de los narcotraficantes del ELN que pasar 2 o 3 veces y fumigar básicamente estas hojas de coca. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias, senador. Senador Armando Benedetti, concluya y empezamos las proposiciones que están en secretaría, comenzando por la de archivo de la senadora María Fernanda Cabal. Ya encuentra el uso de la palabra para sustentarla inmediatamente después de usted. Rápidamente, presidente, a lo referente de lo que dijo Barón, que de pronto es lo diferente de lo que se ha hablado en la sesión anterior. Doctor Barón, lo que se busca ahí es que sea facultativo, en ningún momento se obliga al gobierno, si la quiere comercializar, si la quiere producir.
eso es facultativo del gobierno. Entonces, si él va a tener el monopolio de la hoja de coca, repito, es facultativo. Se habla muchas veces de la palabra psicoactiva porque va atada a lo que tiene que ver con investigaciones científicas. Pasa lo de Paloma. Doctora Paloma, allá en Bolivia y en Perú, la violencia bajó dramáticamente. Usted puede tener razón en el tema de la competencia. Sí, es como un problema, diría yo. Bueno, no será qué adjetivo ponerle, pero lo que sí es posible que usted tenga razón en eso, en que el Estado de pronto no va a poder competir con lo que un grupo armado ilegal obligue a las personas a cultivar. En la plenaria pasada, yo lo que dije fue, doctora Paloma, que este proyecto lo que se trata es para que esos grupos irregulares no vayan a la medianoche, amenacen a alguien o asesinen a alguien para que esas familias tengan que producir la hoja de coca. Ese es el principal punto, el más importante, el por qué se construye este proyecto. Porque no tiene nada que ver con la cocaína, como quisiera hablar de cocaína, no tiene nada que ver con la comercialización de la cocaína, no tiene nada que ver con la venta de cocaína a los niños, sino para que esas personas que son obligadas mediante la fuerza, el fusil, hasta asesinatos familiares, tienen que cultivar la hoja de coca. Ese es el principal componente o argumento de este proyecto. Usted habla de que para qué sirve la hoja de coca, no es que la almacene. Tiene muchísimas ramas en la investigación y, por ejemplo, en el tema de los cosméticos, es donde sería la industria más importante, porque esa hoja de coca sirve muchísimo a lo que tiene que ver con los cosméticos. Usted dice que los adictos son por voluntad. No, los adictos no son por voluntad. Los adictos son enfermos según la Organización Mundial de la Salud desde el año 47. Eso es básicamente, señor presidente, para contestar lo que dijeron los últimos compañeros, y le pido el favor que por favor someta a votación el informe con que terminamos. Bueno, muy bien. Antes de poner en consideración, en votación la proposición con que termina el informe de ponencia, secretario me informa, hay una proposición de archivo que debe ser votada en primer lugar. Señor secretario, por favor, déle lectura a la proposición de archivo y le damos la palabra a la senadora María Fernanda Cabal, que según su informe es quien la presentó. Sí, señor presidente, la senadora María Fernanda Cabal presenta la siguiente proposición. Archíbese el proyecto de ley 236 del 2020, Senado, por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones. Da ley a la proposición. Muy bien, senadora María Fernanda Cabal, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Y si la senadora me deja, yo la quisiera suscribir también, presidente. Gracias, Paloma. Este proyecto que crea el marco regulatorio de hoja de coca, primero, como lo dijo la senadora Esperanza, viola la Convención Única sobre Estupefacientes. En esa convención se dispone, y abro comillas, cuando las condiciones existentes en el país o en un territorio de una parte sean tales que a su juicio la prohibición del cultivo de la dormidera, del arbusto de coca o de la planta de cannabis resulte la medida más adecuada para proteger la salud pública y evitar que los estupefacientes sean objeto de tráfico ilícito, la parte interesada prohibirá dicho cultivo. Segundo, además de esto, de esta vulneración a esta convención, vulnera la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicoactivas. Adicionalmente, incluye unas disposiciones que modifican el Código Penal. No sabemos, porque no recuerdo si el Consejo, creo que no existe concepto favorable del Consejo de Política Criminal frente a esta modificación de artículos. Y obviamente la iniciativa obliga al Ministerio a llevar acciones de modificación de tratados. No se queda solo en el uso medicinal y científico, que es lo que entiendo que ha propuesto uno de los senadores aquí, que me parece interesante,
pero en el conjunto lo que yo veo es que es una propuesta demasiado ambiciosa que convierte un problema real, como es el tráfico ilícito de estupefacientes, en la intención de búsqueda de una solución, que es la comercialización de la hoja de coca, pero también de las sustancias psicoactivas. Y al darle el monopolio al Estado, está dando como una especie de garantía de que nadie más va a entrar a manejar el negocio, lo cual, dentro de lo que dijo Paloma, un mercado artificial, es completamente improbable. Primero, que un Estado que hoy no tiene capacidad de ejercer el control y autoridad en muchos territorios, cuando se legalice, lo va a lograr en un proyecto que va a circunscribir estos cultivos a las zonas donde históricamente lo han hecho campesinos y obligados a hacerlo, y también socios del narcotráfico, porque aquí no se puede decir mentiras. Y en otros lugares donde no esté, simplemente el Estado entraría con toda su fuerza a combatirlo. Entonces, por una parte, es decirle a los cultivadores de hoy, vean, vamos a buscar una salida, supuestamente para que no hayan hechos de violencia, que el Estado les compre todo. Pero si se salen de este marco, a los que estén por fuera, sí los vamos a combatir. O sea, hay una combinación entre legalidad e ilegalidad con circunstancias que vulneran la igualdad de condiciones frente a estos privilegios que le daría el Estado a unos territorios frente a otros. Entonces, no entiendo cómo manejarían este caos. Tercero, aquí creen que el Estado, que es una cosa maravillosa, dentro de esta capacidad que encuentra uno de discernimiento cuando enfrenta las circunstancias de la realidad de un ciudadano del común, de un pequeño empresario, de uno mediano, de uno grande, de todas las circunstancias que nos enfrentan al Estado, que se supone que lo construimos como sociedad para darnos protección, que lo construimos para equilibrar todas nuestras libertades y ponerle límites a los derechos con la libertad del otro, que se supone que el Estado además no debería hacerme daño. ¿Cómo seguimos pretendiendo que el Estado, que es hoy el causante de la mayoría de los problemas en la libertad del individuo, en la iniciativa privada, en la innovación, bueno, nada más el tema tributario, un Estado que crece cada vez más, y pasamos de la pandemia y se nos ocurre ahora que el Estado, que no tiene dinero, pero que aún si lo tuviera, tiene que cargarse una compra obligada de cultivos, cuando aquí tiene que rogar el del maíz que se lo compren, el del arroz que se lo compren, el del café que se lo compren. Entonces seguimos otra vez en ese circuito, pero peor aún, premiando a los que han estado en el cultivo ilícito, premiando a los que se sirven para que después el narcotráfico crezca, siempre premiando la delincuencia, pero disfrazada de un hálito de protección al más desprotegido, al campesino. Si eso fuera verdad, si esa buena intención fuera verdad, hace rato se hubiera modificado la tenebrosa ley de víctimas y restitución de tierras, que tiene un nombre completamente perverso, porque no lo cumple. Hace rato se hubiera modificado para no sacar a patadas, eso sí, el Estado en su monopolio, en su omnipresencia, un campesino chiquito sacado con el SMAT a golpes con sus hijos y con 3 chivos. Ahí nadie siente ninguna conmiseración. Y si vamos a hablar de las formas como queremos en el Congreso, volver a la democratización de la propiedad rural, que es una obsesión dentro de los revolucionarios, es una obsesión dirigirle a la gente si tiene una gallina o 3, porque si tiene 20, entonces ya es un despojador, y si tengo una finca y crezco, pero eso no se lo aplican al propietario urbano. ¿Por qué no sacamos un proyecto de ley para democratizar? ¿Quiénes tienen más de 100 apartamentos? Democraticemos la propiedad inmobiliaria en las ciudades. No, toda esta fantasía es para poder tener control territorial. Nunca una guerrilla revolucionaria le ha interesado que el campesino viva mejor. La única tierra que le echan encima es cuando lo fusilan y lo entierran, no más. Entonces,
Yo no sé si esto tiene buena intención o no. A mí me gustan los argumentos del senador Velasco porque me parece una persona coherente, pero creo que aquí buscaron una idea de un problema para resolver donde tocan un montón de aristas como modificar tratados o denunciar tratados para poder salirnos de allí, tratados con los que se extradita hoy también, con dificultad, porque gracias al acuerdo de paz, donde se les entregó todo lo que les dio la gana, nadie nos garantizó que no iban a haber disidencias de las FARC, que ahora pelea Gentil Duarte con Iván Márquez, nadie nos garantizó que esto se iba otra vez a atomizar y a volver en lo que está hoy. ¿Cuánto dinero se gasta el Estado colombiano protegiendo a las FARC? Que además son bastante malagradecidas, ¿no? Porque es pan y tajada. 100.000 millones de pesos para cuidarlos, cuando sus víctimas no tienen una mazorca para asar. 100 millones de dólares vale la JEP, por favor, para seguir haciendo shows y sacando personajes que falso positivo Alexander Lescano, al que el Estado le pagó 700 millones, cuando era un miliciano dado de baja en combate, y siguen buscando cómo crear narrativas para destruir el ejército de Colombia. ¿Qué más quieren, por Dios? No contentos con regalarles medio punto del PIB a familias cocaleras que las multiplicaron con este mismo discurso. Dice que vamos a cambiar el cultivo, vamos a transformar, vamos a legalizar. No, es que la mayoría de los campesinos no piensan como ustedes creen. La mayoría de los campesinos siembran otra cosa, no coca. Que hay algunos a los que les ha tocado por las circunstancias de violencia en la que viven, sí. Hay otros que tienen que desplazar, de eso no se acuerda nadie. Hay otros que se sirven a esa cadena de tráfico, son parte de la estructura criminal. Por eso cuando llega la policía y el ejército a coger un bandido, salen todos en barrida. Por eso secuestran soldados. Ah, no, es que no voy a tener con qué comer. No, aquí la mayoría del campesinado no siembra coca. Lo que necesita es unas condiciones distintas para comercializar su producto. Entonces, uno ve esto y uno dice, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en cuál es el modelo de desarrollo que nosotros queremos de país? ¿Más Estado? ¿Más impuestos? ¿Más premio a los bandidos? ¿Por qué no pensamos en un modelo de Estado donde uno le diga y se siente con los mismos campesinos, el agricultor, el ganadero, de todos los niveles, desde el más chiquito hasta el más grande? Porque es que uno aprende es de ellos, no de los mamertos en las universidades públicas enseñándole al campesino lo que ellos no saben. ¿Por qué la gente no entiende que un campesino pequeño vive del mediano y del mediano del grande? Porque tiene que haber un circuito productivo, porque si no hay capital, no hay forma de subsistencia, no hay compra. Son elementos básicos, pero no, aquí queremos rehacer todo. Se les olvida también, como viven diciendo que el índice de concentración de la tierra es el más alto, no sé qué, la carreta 81.6. ¡Paja! Las comunidades indígenas tienen 31 millones de hectáreas y los negros tienen 5 millones, los territorios colectivos. Y los propietarios privados tienen 46. Y si ustedes dividen eso por los títulos que hay en la superintendencia de notariado y registro, se va a dar cuenta cuál es la proporción que tiene cada uno, con el agravante de que a los territorios colectivos los sumergieron en la ley 70 para dejarlos pobres para toda la vida, porque nunca les van a prestar un peso, porque sin propiedad privada no hay civilización, no hay desarrollo. Llenos de coca, Cacarica, Jiguamiandó, Truandó, Salaquí, no le cabe una mata de coca, porque ese es un territorio donde no hay desarrollo, sino control territorial del Clan del Golfo, de los Pelusos, de la FARC no sé qué, del ELN, de todos. Esto no es la respuesta, me da pena. Yo quisiera abordar el problema, y se lo dije a Paloma, de poder confrontar la ilegalidad y ver de qué forma usamos o se compra ese cultivo, no en un mercado artificial como este, para la ciencia, para todo lo que le sirva al mejoramiento del bienestar, no para que dañe la salud de niños y jóvenes que no son lo suficientemente conscientes de que eso los va a llevar a la muerte y van a acabar con su familia y con su entorno. Yo quisiera que el solo hecho
del debate fuera ampliado y serio, no correr a ver si votamos y si el gobierno acompaña, si no acompaña. Y no estamos cerrados a buscar soluciones. Con lo de la marihuana, yo misma le dije al presidente Duque, a los 15 días de haberse posesionado, por favor, organice un equipo de gobierno que facilite los trámites si usted quiere inversión en el sector rural. Aquí hay una inversión multimillonaria. Quieren entrar los laboratorios internacionales, pero te vas a estrellar con el Estado colombiano, que es una maravilla, porque la cantidad de leyes que salen de este Congreso, más toda la reglamentación, más los decretos, esto es un caos. Pobre la gente, pobre los ciudadanos que quieren generar un negocio, pobres enfrentados a este andamiaje y a estas estructuras donde los que están aquí no saben lo que es invertir y tener empresa y quebrarse, pero les fascina sacar leyes y control y Estado y más control. Entonces yo no quiero el monopolio del Estado, un Estado incapaz que además va a terminar de socio del narcotráfico, que ya hoy existe por la corrupción, no en un nivel exagerado, pero claro que existe, por supuesto. Hay corrupción en la fuerza pública, hay corrupción en alcaldías, gobernaciones. Hubo presidentes que llegaron al poder, como el señor Samper en el proceso 8000, con la plata del cartel de Cali. Sigue rondando el narcotráfico. ¿Ustedes creen que las elecciones en el Catatumbo o en el Cauca son sin platica de la coca, o en Nariño, por Dios, o en el Chocó? Entonces, yo quiero presentar la proposición de archivo, que se vote. No voy a acompañar la ponencia tampoco, y yo más bien los invito a un debate franco y amplio, viendo lo que ha hecho el mundo y buscándole una salida, pero no una salida con más Estado, una salida donde van a quedar criminales por un lado y vamos a premiar a todos los que han cultivado coca, pero no al campesino de la yuca, del plátano, del café, no, ese no. Entonces, es una invitación que hago. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy bien, senadora María Fernanda Cabal. Continuamos en la discusión de la proposición de archivo. Ya ha sido palabra, leída. Presidente, de la palabra. ¿Quién me está pidiendo la palabra? Roy Barreras, senador Petro, aquí en el recinto. Y el senador Roy Barreras, presidente. Bueno, entonces el senador Petro y el senador Roy para la proposición de archivo, y dependiendo del resultado votaremos la proposición con que termina el informe de ponencia. Gracias, señor presidente. Escuchando a la senadora Cabal, a veces uno se explica, ella siendo parte de una de las familias que ha gobernado a Colombia desde hace mucho tiempo, de esa élite político-económica, ¿por qué Colombia está así? ¿Por qué no logra encontrar las soluciones a sus ejes fundamentales problemáticos? ¿Por qué Colombia lleva 2 siglos de violencia permanente? ¿Qué país de la Tierra hoy nos podría decir que tiene una historia similar a la Colombia en términos de violencia? ¿Por qué Colombia tiene 2 siglos de guerra permanente? Por la FARC, por el ELN. Hace 2 siglos no existían la FARC ni el ELN, existían liberales y conservadores armados matándose entre sí. Y tenían una serie de objetivos de tipo político que era impedir que Colombia fuese un país moderno. La tierra en Colombia. Creo que ese es el tema fundamental que explica la violencia en Colombia. ¿Cuál es la historia de la tierra en Colombia? Que esos indígenas tienen 35 millones de hectáreas. ¡Uy! ¡Qué tan ricos son! Dice la copropietaria de plantaciones de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca. Examinemos esa afirmación, por ejemplo. ¿Acaso los indígenas de Colombia, precolombinos, no eran los propietarios de todo el país? ¿Por qué hoy no lo son? ¿Acaso no fue porque hubo una conquista? ¿Acaso no fue porque hubo un genocidio? ¿Acaso no fue porque hubo una expoliación completa de sus tierras? ¿Acaso no los condenaron de ser dueños y señores de estas tierras a ser sirvientes? Que tenían que decir patrón y que tenían que decir peón, porque si no, el santo crucifijo los podía llevar
al infierno? ¿No les enseñaron la religión así? No la religión liberadora, sino una esclavizadora. ¿Acaso no los volvieron esclavistas? ¿Esclavos de esclavistas? Toda la tierra fértil del valle del río Cauca fue tomada por esclavistas. Muchas de las familias de los poseedores actuales de esas tierras, allá en sus antepasados, no encuentran sino los apellidos blancos de esclavistas. Condenaron a su propio pueblo a la esclavitud, a eso que llaman los negros, los condenaron a la esclavitud. Negros libertos fueron buscando tras su genuino sentimiento de libertad territorios que hoy tratamos de volver legales a través de la fórmula de las comunidades afrodescendientes. ¿Quién es el culpable de la esclavitud en Colombia? ¿Quién es el culpable de la expoliación de los pueblos indígenas? ¿Quién es el culpable de haber condenado a la sociedad colombiana a la exclusión social de las más violentas del planeta Tierra? No son los que hoy hablan y entonces dicen, no, es que el Estado es el enemigo y el Estado no debe crecer y el Estado no debe estar allí y el Estado no debe estar allá, porque queremos seguir haciendo los negocios untados de sangre y cocaína. Libertad para los negocios untados de sangre y cocaína. Un Estado no debe intervenir. Neoliberalismo, pero fascista la colombiana. Neoliberalismo mundial, pero esclavista la colombiana, condenando la exclusión a la mayoría de la población. Yo haría un reto. 10 veces más la tierra que poseen en los cañaduzales de la tierra plana y fértil del Valle del Cauca, 10 veces más entregárselos por las reservas que están en las altas montañas del Cauca. Porque es que es una bonita manera de medir la tierra por extensión. La tierra no se mide por extensión, la tierra se mide por calidad. Las 35 millones de hectáreas que puedan tener las reservas indígenas son la selva amazónica. No es el cañaduzal allá junto a Cali, donde mataban los niños negros simplemente porque querían comer. No, señora. La selva amazónica no es para cultivar, como piensa Bolsonaro, el fascista de Brasil, al que le aplaudían porque había ganado después de un golpe de Estado y después de mandar a la cárcel a quien le podía ganar. No, señora. La selva amazónica tiene que cuidarse. Y por tanto lo que hacen las comunidades indígenas, a las cuales ahora les dicen que son los propietarios de la selva amazónica, para no mostrar la estadística de la inmensa desigualdad de la tenencia de la tierra en el país, esas comunidades indígenas tienen una misión que es de las más altas y valiosas del mundo: cuidar el pulmón del planeta. Pero ahí no es para sembrar caña, ahí no es para sembrar papa, ahí no es para sembrar cacao, ahí es para cuidar la selva. Y lo mismo se podría decir de las comunidades afrodescendientes y sus territorios. Son selvas. Y lo mismo tendríamos que ver de las reservas indígenas caucanas en los altos de las montañas. Son páramos. Son tierras pobres para la alimentación. Las tierras ricas, las tierras cercanas a las carreteras, como las de la sabana de la Bogotá, las tierras ricas en fertilidad, las tierras ricas por su cercanía a los mercados, esas que económicamente se decían logran capturar las mayores rentas diferenciales en el concepto del fundador de la economía, David Ricardo, que, doctora Cabal, no era comunista ni socialista, sino era un liberal. Esas tierras son las que se apropiaron. Las tierras ricas son las que están en manos de una pírrima minoría blanca de Colombia, que son los descendientes de los esclavistas y que en un alto porcentaje en las últimas décadas son los descendientes del narcotráfico.
Tenemos 15 millones de hectáreas fértiles, no tenemos más en toda Colombia. No somos un gran país de tierras fértiles como sí lo es Argentina, como sí lo es Estados Unidos, como es Europa o como es China. Solo Argentina puede tener entre 400, 500 millones de hectáreas fértiles para producir alimentos. Nosotros no. Nosotros tenemos 15. Y sin embargo, en esas 15 millones de hectáreas no producimos alimentos sino en 2. Y si acaso monocultivos de exportación en otras 2 millones de hectáreas. Nuestra geografía agraria productiva es de 4 millones de hectáreas. Y tenemos 15. ¿Qué hacen con el resto? No, es simplemente un símbolo de poder. Es un potrero. A veces llevan ahí fiestas. A veces una vaca gorda. En las veredas alrededor de esas haciendas improductivas de tierra fértil, niños y niñas flacas. Y después nos preguntamos por qué esos niños y niñas flacas se vuelven jíbaros, se vuelven criminales, secuestran al de la hacienda, porque hay violencia, porque esa realidad de 2 siglos de violencia en Colombia, pues por la tierra. Porque fuimos incapaces de hacer lo que los grandes capitalistas hicieron en el mundo, reformas agrarias. La reforma agraria no es un invento de comunistas. La reforma agraria es la creación y fundamento del capitalismo mundial. Estados Unidos hizo una reforma agraria. En Estados Unidos no hay grandes hacendados. Tuvieron un esclavismo al sur y tuvieron que solucionarlo. Les costó incluso una guerra civil y acabaron la esclavitud. Los Estados Unidos fundaron su industrialización sobre una sociedad agraria relativamente igualitaria y libertaria, solo que lo hicieron sobre la base de matar los indígenas. Y la Europa, ¿cómo hizo su industrialización? Hicieron revoluciones, hasta le cortaron la cabeza a reyes, quitaron el feudalismo y repartieron igualitariamente la tierra, como en Francia. Allí donde no lo hicieron, como en España, en Italia y en Alemania, se construyó el fascismo. Y una de las peores barbaries de la humanidad, el genocidio. 50 millones les costó a los europeos solucionar el problema. ¿Y cómo se industrializa el sudeste asiático? Si no quieren hablar de la China comunista, hablen de Taiwán, hablen del Corea del Sur, hablen del Japón. Ninguno de esos países se industrializó sin antes hacer una reforma agraria que garantizara la alimentación a su fuerza de trabajo y la repartición equitativa de las tierras. Pues bueno, a mí me parece que evadir esa discusión de la tenencia de la tierra o ocultarla bajo cifras falsas, metiendo las grandes extensiones de la selva amazónica como propiedad agraria para ocultar cómo 2.000 personas en toda Colombia se quedaron con la tierra fértil del país. Y cómo la visión absolutamente depredadora de esas 2.000 personas que han construido su poder político y económico sobre la base de poseer esa tierra, está evitando que le demos una solución democrática al problema de la tierra en Colombia, que es básico para construir la paz, y nos está llevando hacia una guerra perpetua y permanente. Hagamos trizas la paz, es lo que gritan. Plomo es lo que hay, es lo que gritan, y todos los días vemos los muertos y los muertos del plomo, como si Colombia no tuviera otra posibilidad, otra salida, otra oportunidad, como si Colombia fuera el único país del planeta Tierra que no tuviera la opción de la paz como una opción de su propia sociedad. Este proyecto de ley nos lleva hacia un terreno. Los campesinos que producen hoja de coca no son criminales. No deben ir a la cárcel como hoy sí llegan por decenas de miles. No ese es el camino para acabar el gran narcotraficante. El gran narcotraficante no se acaba porque tiene el poder político en Colombia.
Y el poder político no queda en donde está el río Mira o donde está el Caquetá. El poder político está aquí en este Congreso. Está ahí en ese Palacio de Nariño. ¿Por qué el gran narcotraficante sigue siendo el gran narcotraficante? Porque él está aquí en el Congreso. Está allá en ese pedazo de tierra que se llama el Palacio de Nariño. Y no porque el presidente lo sea, porque así me van a contestar, sino porque ponen en función de una política que prohíja el narcotráfico en el país, el Estado. El Estado no llega a ese territorio no porque no pueda, sino porque no quiere. El Estado, si quisiera llegar a donde está el río Mira, lo podría hacer. Necesita voluntad y dinero. Y toda la política alrededor del dinero en Colombia ha sido construida no para que el Estado vaya al río Mira con colegios, con escuelas, con universidades, no, sino para que el dinero se concentre en 2.000 personas. Y esa es la lógica que nos lleva a la guerra. Toda la política pública económica del país está centrada en cómo 2.000 personas se quedan con ese dinero y lo concentran. Y entre esas 2.000 personas, el narcotráfico. Y entonces le echamos la culpa al campesino del río Mira. Tratemos de que este Congreso, de alguna manera, empiece a pensar en forma diferente. Empiece a mirar el país en forma diferente. Empiece a sentir que su labor fundamental en la historia contemporánea de este país es trazar los rumbos diferentes, porque si nos mantenemos en los mismos, repitiendo la misma cantaleta durante décadas, echando un discurso aquí conservador, antinarcotraficante, pero allá afuera, invitándolos al club social, allá afuera, mirando el cementerio que se va construyendo todos los días, todos los meses, todos los años, durante décadas y quizás siglos. ¿Qué está haciendo el Congreso de Colombia? Continúe, senador Petro. Active el sonido, por favor, para que culmine. Senador Petro. Se había configurado. ¿Sí se oye? Sí, ya. El Congreso de Colombia se configuró de esclavistas. Los esclavistas hicieron las leyes. Los antecedentes de estas leyes que tenemos son las leyes de los esclavistas. Y los esclavistas decían, aquí se paraban en algún recinto similar. ¿Saben qué decía, señor presidente? Que cómo iban a liberar los esclavos si eran propiedad privada, y entonces antes que liberarlos tenía que haber una indemnización al esclavista. ¿Ustedes no les parece igual al discurso de hoy? Decían así los senadores esclavistas que eran propietarios de esclavos del Valle del Cauca, poseedores de haciendas de caña de azúcar. Decían en este Congreso: el esclavo es propiedad privada y si los van a liberar, o tienen que derrotarnos con las armas o nos tienen que indemnizar. Y a eso le llamábamos nosotros democracia, república. E hicieron la guerra. Aquí llegaron a Bogotá y tumbaron al presidente de ese entonces, José Hilario López, creo que se llamaba. Y al último oficial de Bolívar que fue presidente, y el único indígena que fue presidente de Colombia, que tuvo que terminar muerto, exiliado allá en los campos de Chiapas defendiendo la Revolución Mexicana. Eso es la democracia. Este Congreso hizo leyes de esclavistas. Este Congreso en tiempos contemporáneos hizo las leyes de los narcotraficantes. Permitió la expoliación y el lavado de dólares con la tierra, permitió el desalojo de millones de campesinos. Y ahora no somos capaces de mirar a ese campesino que no tiene otra opción que irse a una selva, tumbar árboles y sembrar lo único que le puede producir para que sus hijos coman, y lo llamamos criminal.
por ley, cuando son los criminales del Congreso los que llevaron a ese campesino a esa circunstancia a través de sus leyes durante la historia de Colombia, el criminal campesino al que hay que echarle el glifosato, el criminal campesino al que hay que llevar a la cárcel, el criminal campesino al que hay que echarle el ejército como la única forma de demostrar que existe un Estado en su territorio. Yo creo que el Congreso de Colombia tiene que cambiar de actitud, que el Congreso de Colombia tiene que mirar y darle la mano al campesino, que el Congreso de Colombia debe dejar de ser simplemente un escenario heredado de una república construida por esclavistas, que aún sigue pensando que el pueblo de Colombia no tiene otra opción que el de ser condenado a ser rebaño, que el de ser condenado a ser esclavo, que los rebaños solo tienen como destino ser llevados al matadero. Gracias, señor presidente. Senador Roy, antes de darle luz a la palabra, la moción de orden. No, pero presidente. Pero es una moción de orden, pues vamos a ver si es una moción de orden, lo que están pidiendo. Yo... Sí, pero no me demoro sino un minuto, presidente. Es que algunas personas han repetido lo que repitieron en el debate anterior y otras se han extendido en una cosa impresionante en física cuántica, etcétera. Yo quisiera, presidente, de que hable el doctor Roy y que por favor usted vote. Yo no sé por qué no le gusta votar, presidente. Perfecto, senador Benedetti. Senador Roy, tiene luz a la palabra. Muchas gracias, presidente. A ver, uno podría estar de acuerdo con el senador Benedetti en que se ha dicho lo suficiente para votar, si no fuera porque estas sesiones del Congreso y de la Comisión Primera, que son muy importantes, son seguidas y a veces escuchadas por miles de colombianos. Y entonces lo que aquí se dice en los micrófonos, cuando tiene visos delirantes o ahistóricos, inevitablemente, senador García tiene, gracias, cuando tiene visos que contradicen la realidad, la verdad, la historia, pues tiene que ser controvertido, porque si no pareciera que lo que se ha dicho aquí no es grave. Y claro, yo no voy a caer en la tentación que bien podría y quizá debería de controvertir una a una las afirmaciones de la senadora María Fernanda Cabal, que van desde la historia del siglo XVIII hasta lo que ocurre hoy en el siglo XXI. Pero hay unas categorías muy gruesas que sí los televidentes tienen derecho a conocer para no caer en sofismas. Ella ha hecho una muy rápida pincelada descalificatoria de lo que mencionó Gustavo Petro y ha dicho que las utopías del siglo XX, conocidas como el nazismo o el fascismo, son hijas del socialismo para querer hacer creer que solamente la violencia es hija de esos delirios ideológicos. Pero la verdad es que hoy el debate en el siglo XXI y quizá a lo largo de la historia podría resumirse en que o tenemos democracia o tenemos autoritarismo, totalitarismo, dictaduras. La democracia es muy joven, es muy nueva, es muy reciente, es una niña en la historia. Quizá apenas 200 años desde la independencia norteamericana, desde la Constitución proclamada en Filadelfia, quizá desde la Revolución Francesa, pero hay 7.000 años, si queremos ir un poco hacia las civilizaciones más formadas, que ha sido la historia de los dictadores, de los faraones, de los reyes, reyesuelos, emperadores, de todo tipo de atrabiliarios que se han impuesto a través de la fuerza. 7.000 años frente a 200 años, y no solamente en Europa, en Asia, también aquí en América, aún antes de lo que fue América y de lo que se llamó malamente la conquista, que fue, por supuesto, una forma de genocidio justificado. Los aztecas fueron absolutamente crueles. Probablemente ellos se dedicaron a extinguir a la civilización maya, para poner un ejemplo.
El ser humano ha sido cruel por naturaleza y quienes han sido los más crueles se hacen al poder y podríamos hoy llamarlos a todos ellos totalitarios. Pero afortunadamente hay quienes defendemos la democracia, senadora María Fernanda Cabal, y la democracia no es comunismo, no es socialismo, no es colectivismo. Le habla a un hombre de formación liberal, social, demócrata. Nosotros creemos en que la democracia es una utopía que vale la pena salvarse, a pesar de que lleve tan pocos años en este planeta, que es la única manera de respetar los derechos y las libertades y que el debate es entre las formas de democracia y lo que algunos llaman con el eufemismo de democracia iliberal, que no es otra cosa que dictadura, totalitarismo, Bolsonaro, Trump, Orbán en Hungría. Esos poseedores del poder que son capaces de acallar, de aplastar, de despojar, de asesinar, de limitar las libertades de otros para mantenerse en el poder. Y no solamente los que lo hacen a través de las armas, sino también de los poderes económicos que soslayan, sojuzgan, que compran instituciones, que coartan a las cortes o las cooptan, que compran los medios de comunicación para transmitir solamente una versión oficial y que por supuesto mantienen a los pueblos en la ignorancia, en la desinformación, para poder manipularlos en formas de democraterismo y de populismo demagógico que tiene mucho que ver con lo que el Centro Democrático llama el estado de opinión. Yo le agradecería al señor secretario que nos ayudara con el sonido para los compañeros que abren el micrófono. Gracias, señor secretario. Digamos que lo que hay entonces es una contradicción histórica entre la democracia y el totalitarismo y en eso deberíamos ponernos de acuerdo. Y la democracia existe, por supuesto, y si pudiera alguien silenciar el micrófono, que el senador Gallo no ha tenido retorno y sigue con el micrófono abierto. No sé si hay un técnico en la comisión primera que pueda hacer eso. Lo agradecería mucho. Trato de continuar entonces. Hay una contradicción en este siglo XXI entre democracia y totalitarismo. Esa es la gran contradicción. Y para que la democracia funcione, se necesitan unas instituciones. Y esas instituciones son el Estado Social de Derecho. Y para que el Estado Social de Derecho opere, tiene que tener instrumentos, presencia en el territorio entero. Eso que la senadora Cabal llama con horror más Estado es lo que se necesita, por supuesto. Y tenemos una profunda contradicción en esa arquitectura institucional, los que creemos en el Estado presente y los que defienden la figura del Estado mínimo, ojalá inexistente, para que solo las fuerzas del capital puedan entrar a saco y organizar el poder desde sus propios intereses. Pero este debate no es un debate sobre las utopías de la democracia liberal o la utopía del totalitarismo. Por supuesto que tenemos que reconocer que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la guerra, la crueldad, la violencia, el poder, los terratenientes, los despojadores en todas las latitudes, los que finalmente han construido naciones gracias a la violencia y al monopolio de la fuerza. Charles Tilly nos ha enseñado, entre otros historiadores, que por supuesto es desgraciadamente la concentración de la fuerza convertida en guerra contra el otro y la identificación del enemigo derrotado el que termina construyendo las fronteras. Este es un proyecto que se refiere a uno solo de los aspectos del capital y es la comercialización de una sustancia que por decisiones políticas geoestratégicas en los años 60 se decidió que fuera ilegal cuando lleva 5.000 años consumiéndose en este continente como un medicamento, o un medicamento natural, que es la hoja de coca, eritroxilón coca, una hoja hija de la naturaleza. A nadie se le ocurriría pensar que la hoja de coca es comunista o socialista o colectivista. Es una planta medicinal que, entre otras cosas, alivia el dolor, es analgésica y es nutriente y proveedora de calcio. Y por eso civilizaciones enteras la han utilizado. Y también la utilizaron, por supuesto, en la Amerindia como moneda de cambio. En los años 60, 5.000 años después, a un gobernante interesado en justificar la guerra de Vietnam se le ocurrió ilegalizarla. Y como ocurre con todos los productos de consumo en cualquier mercado de capital, lo que es prohibido aumenta la plusvalía, el precio por la ilegalidad, y generó las mafias. Eso está inventado, eso lo sabemos. Y entonces, digamos, cuando uno oye el discurso contra este proyecto, debería uno pensar que el debate está tan cerrado en la Comisión Primera como en la Academia Mundial,
desde Gary Becker, senadora Cabal, en 1992. De ahí en adelante, todos los premios Nobel, sin excepción, y han pasado 30 años, en algún momento han escrito algún paper, algún documento, para explicar que la única solución inteligente a la maldición del narcotráfico, a la economía ilegal, al crimen que se genera con la prohibición del consumo de sustancias enteógenas, mal llamadas alucinógenas, porque le quiero contar de nuevo que la cocaína, inclusive, no la hoja de coca, la cocaína, que es una droga que hace daño, no es alucinógena, como la marihuana no es alucinógena, ni tampoco es estupefaciente. Está tan mal escrita la Convención de Viena y tan mal escrita la historia reciente y tan mal escrita la penalización de los populistas punitivos que incluso utilizaron adjetivos inútiles que siguen siendo mal usados hoy. No son estupefacientes, no son alucinógenos, son sustancias enteógenas, como la cafeína y la teobromina, la que consumen ustedes en el café y en el té todos los días. Bueno, esa sustancia decidieron prohibirla. La prohibición es el crimen. Y claro, toda la Academia Mundial, y no podemos irnos tan lejos, el penúltimo premio Nobel, Banerjee, de origen hindú, Esther Duflo, su compañera de trabajo, tiene también unos trabajos importantes sobre cómo es la salud pública, la manera de resolver estos asuntos de la ilegalidad. Pero si no les gusta creer en los Nobeles de Economía, y solo he mencionado quienes han recibido ese merecimiento, pues al menos crean en la política del gobierno de los Estados Unidos, a quien todos quieren atender, sobre todo el Centro Democrático hasta el mes de noviembre pasado, que seguía el dictado del presidente Trump. Bueno, el presidente de los Estados Unidos ahora se llama Joe Biden y acaba de producir su Departamento de Estado un documento al que hoy no he oído hacer referencia, en el que claramente el problema de las drogas se enmarca dentro de un asunto de salud pública. Eso es lo que hay que hacer. Y este proyecto de ley está bien encaminado en ese sentido. Es la regularización. Una de las cosas que dijo la senadora Cabal es que, por supuesto, cuando se le pone algún límite en la medida en que el Estado interviene, pues hay una línea roja en la que después de esa línea hay legalidad. Eso no es mezclar el Estado de socio con los narcotraficantes. Eso ocurre con cualquier sustancia, y que quede completamente claro que es falso, que es mentira, que es una farsa el argumento con el cual se supone que queremos que las drogas sean consideradas buenas cosas. No, las drogas son malas para los niños, para los jóvenes. Son malas porque hacen daño cuando se abusa de ellas. Y las drogas son sustancias de las que se abusa con más frecuencia que los alimentos, porque pueden llegar a ser adictivas y los alimentos no. Algunos sí, como el azúcar, por ejemplo, pero otros no. Entonces, el café, el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína son drogas, hacen daño, y por tanto el Estado tiene que regularlas y prevenir el consumo, porque son un problema de salud pública y no de política criminal. Este proyecto va en ese sentido. Una mención final que no puedo dejar pasar para alto sobre el asunto que le parece también al Centro Democrático inconcebible, que es el tema de la democratización de la tierra, y nos hace ver como si quienes creemos desde el pacto histórico que la tierra es un asunto que hay que resolver, y aún antes del pacto histórico, desde el acuerdo de paz que firmamos en el Teatro Colón, que la tierra es el primer punto que hay que resolver. No estamos en el siglo XVII, no andamos en carruajes, no creemos que estamos en la economía del siglo XVIII. Lo que creemos es que la historia de la civilización humana se ha construido desde que esta especie decidió domesticar la agricultura, porque antes éramos cazadores y recolectores. Al empezar a sembrar, la tierra cobró un valor, y cuando los seres humanos entonces entendieron que necesitaban un pedazo de tierra, también entendieron luego que necesitaban bodegas y dónde guardar los granos y dónde guardar las cosechas y protegerlas del invierno, y apareció la propiedad privada y apareció el capital alrededor de la tierra y también alrededor del agua, como se ha dicho aquí en otros debates, en las riberas de los ríos. Lo recordó hace poco también el senador Petro. De manera que el asunto de la tierra no es un asunto del pasado, sino del presente, porque además es la tierra la que es capaz de producir alimento, y porque además para Colombia en el siglo XXI, no en el siglo XVIII, la decisión de Estado, y es aquello en lo que firmemente creo, lo hicieron también los tigres asiáticos,
es escoger, seleccionar, decidir en qué somos competitivos en este mundo hiperglobalizado, pero con fronteras cerradas. Para los países que las pueden cerrar, nosotros tenemos que decidir con qué competimos en el mundo, y competimos produciendo alimentos, aire, agua, turismo, belleza, biodiversidad. Producimos y somos capaces de tener autonomía farmacéutica, si somos capaces de fabricar medicamentos, que tenemos suficiente etnofarmacología para hacerla, que somos capaces inclusive de fabricar las vacunas si pudiéramos invertir en la ciencia y no en la guerra. Esas decisiones son decisiones de Estado, son decisiones que implican que el Estado esté presente, y son decisiones que implican que la tierra esté al servicio de esas vocaciones productivas y no al acúmulo de terratenientes que, claro, recordemos estas cifras, senadora Cabal, solo dos de ellas. El índice de Gini para la Tierra en la concentración del área es el más vergonzoso del planeta, 92.69, en un estudio del Banco Mundial preparado por la Universidad de los Andes, que no es comunista precisamente, ni lo es Norman Hofstein, quien hizo ese trabajo para el Banco Mundial. Es el índice de concentración de la Tierra por área más vergonzoso del planeta, 92.69. En términos simples, el 1% de los terratenientes son dueños del 98% de la tierra productiva en Colombia, de la tierra productiva fértil. Inclusive, falso, no toca los títulos colectivos. Bueno, eso es el Banco Mundial. Usted puede decir que el Banco Mundial también es comunista y que lo que dice el Banco Mundial es falso, pero ese es el estudio, la remito a que lo revise. Ajá. El Gini del área, y por supuesto, si usted mira el coeficiente de Gini que tiene que ver con la producción y con la capacidad productiva de la tierra, pues sigue siendo también uno de los índices de concentración más vergonzosos del mundo, 82.91. Es cierto que hay concentración de la tierra, es cierto, senadora Cabal, que es necesario hacer una reforma rural integral, es cierto que hay 7 millones de campesinos que viven en la miseria, es cierto, debo repetir la frase por el ruido del senador Julián, que si fuera del Centro Democrático estaría pensando que me está saboteando, a lo mejor también. Pero repito, esa concentración de la tierra hay que resolverla para hacer a Colombia más productiva, para hacerla más justa, porque hay 7 millones de campesinos, la mayoría de ellos por debajo de los índices de pobreza extrema, y porque resolver ese asunto le ofrece a Colombia una oportunidad de competitividad y de desarrollo del capital desde la agroindustria, pero también desde un campesinado que sea propietario de la tierra y se le dé tierra a quien no la tenga y a quien la tenga en cantidades insuficientes, como dice el acuerdo de paz. Y no estamos proponiendo expropiar a nadie. La senadora Cabal dice que por qué no más bien se democratizan los apartamentos y se mira quiénes son los dueños de más de 100 apartamentos. Nunca se me había ocurrido esa cifra. Debe haber colombianos, muy pocos, por supuesto, quizá algunos banqueros, que tengan más de 100 apartamentos. No se me ocurre para quién alguien podría tener 100 apartamentos, pero ni siquiera ellos. Nadie en esta sala está proponiendo que se les expropie. Se está proponiendo un modelo de Estado justo y equitativo en que el Estado intervenga, compre lo que tenga que comprar, distribuye la tierra que sea fértil, garantice que la tierra sea productiva, se la devuelva a quienes han sido despojados. Y la ley de víctimas, senadora Cabal, que a usted le parece una ley tenebrosa, es quizá la ley ejemplar en el mundo de reparación de víctimas del conflicto armado, y afortunadamente acaba de ser prorrogada en esta Comisión Primera y en el Congreso y sancionada por su gobierno por 10 años más, de manera que a las mayorías del Congreso no les pareció tenebrosa. Me llama la atención, sí, que la senadora Cabal nos cuenta que... Senador Royal, tiene el micrófono y concluya, por favor. Termino en un minuto, presidente. Me llama la atención que la senadora Cabal nos ha contado que 15 días después de iniciado este gobierno del presidente Iván Duque, hizo gestiones ante él para que facilitara que el gobierno pudiera agilizar los negocios derivados del cannabis, de la marihuana. Y en esta Comisión Primera el Centro Democrático se opuso a mi ponencia de legalización de la marihuana medicinal, autoría del senador Juan Manuel Galán, que acompañó también en buena hora el senador Benedetti y las mayorías de la comisión. El Centro Democrático se opuso, pero ahora sabemos
que una vez que se convirtió en un negocio como lo es en los Estados Unidos, bastaría esa evidencia de 24 estados en los Estados Unidos hoy legalizando y comercializando la marihuana, que vamos a tener que comprarla en cajetillas de Philip Morris después de que pusimos aquí los huertos como prueba irrefutable de que la prohibición es el crimen, de que la guerra contra las drogas es una estupidez, es un fracaso, de que solamente sirve a intereses desuetos, geoestratégicos, que tenemos que liberarnos de esa guerra estúpida donde nosotros ponemos los muertos y los consumidores ponen la nariz para meterse la perica. Bastaría el ejemplo evidente de la legalización, despenalización o regulación en la mayoría de los Estados Unidos, pero se le suma como perla esta otra evidencia, y es que el Partido Centro Democrático, que se opuso a la legalización de la marihuana, es, por boca de sus protagonistas y de manera legítima y legal, por supuesto, quienes han tenido mayor interés ahora en el negocio de la marihuana, porque que se desarrolle, nos ha dicho la senadora Cabal y nos dijo el senador Santiago Valencia, que a mi juicio es un hombre honesto y serio, en su impedimento, que se declara impedido en este proyecto porque tenía personas cercanas, interesadas o vinculadas con el negocio de la marihuana medicinal. Sí, señores, eso es lo que hay que hacer, legalizar el negocio para que no haya criminales, sino intereses legítimos como los que ustedes del Centro Democrático quieren impulsar desde el empresariado legal, y no haya mafias ni muertos. Avancemos en este proyecto y aprobémoslo, y me sumo a la voz del senador Benedetti de que sea votado cuando el presidente así lo determine. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy bien. Señor secretario, continuamos en la discusión de la proposición de archivo. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Señor secretario, por favor, llame a lista para votar la proposición de archivo presentada por la senadora María Fernanda Cabal, y entiendo que también corroborada por la senadora Paloma Valencia, que ya fue leída por secretaría. Honorables senadores, Amin Saleme Fabio Raúl, Andrade Serrano Esperanza. Esperanza Andrade vota positivo el archivo, señor secretario. Vota sí el archivo. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Voto no al archivo, señor secretario. Vota no. Benedetti Villaneda Armando. Ponga el sonido, senador Benedetti, para escuchar su voto. Voto no, señor secretario. Vota no. Cabal Molina María Fernanda. Voto sí, secretario. Vota sí. Gallo Cubillo Julián. García Gómez Juan Carlos. Guevara Villabón Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Voto no. Voto no. Vota no. Name Vázquez Iván. Voto no, señor secretario. Vota no. Ortega Narváez Temístocles. Voto no, señor secretario. Vota no. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Voto sí. Vota sí. Petro Urrego Gustavo Francisco. Voto no, señor secretario. Vota no. Pinto Hernández Miguel Ángel. Voto no. Vota no. Rodríguez Rengifo Roosevelt. Al archivo. Rodríguez Rengifo Roosevelt, no lo escuché. Voto no al archivo. Vota no. Valencia González Santiago. Voto sí al archivo. ¿Cómo, senador? Voto Vota sí. Valencia La Serna Paloma. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Barón Cotrino Germán. Voto no, señor secretario. Vota no. Velasco Chávez Luis Fernando. Voto no, señor secretario. Vota no. Llama a los senadores que no me escucharon. Amin Saleme Fabio Raúl. Voto no, señor secretario. Vota no. Gallo Cubillo Julián. García Gómez Juan Carlos. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Guevara Villabón Carlos. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Voto no, secretario, no. Vota no.
Señor presidente, si lo considera, puede cerrar la votación. Señor secretario, cierre la votación, anuncie el resultado. Señor presidente, la proposición de archivo ha sido negada con el siguiente resultado. Por el sí, 9, por el no, 10. Consecuencia, ha sido negada. Señor secretario, continuamos con la proposición principal. ¿De ponencia o hay alguna otra proposición radicada de secretaría? Ya la proposición con que termina el informe de ese primer debate, que es la principal, si lo considera, le damos lectura. Porque me escriben aquí que hay una proposición de aplazamiento por consulta de la senadora Cabal. ¿Debemos votar primero qué? ¿La proposición con que termina el informe de ponencia? Aquí está, señor presidente. Dice, elévese petición al gobierno nacional para que realice consulta previa con las comunidades indígenas de conformidad con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional para que puedan opinar y aportar a la discusión para el desarrollo del proyecto de ley 236 del 2020 Senado, por medio de la cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones. Una moción de orden, señor presidente. Para una moción de orden, mientras tanto el secretario me dice cómo debo proceder si votamos primero la proposición con que termina el informe de ponencia y después la de la consulta previa, o es a la inversa, senador Roy, para una moción de orden. Gracias, presidente. No, en ese sentido es apenas obvio y además legal que lo que inmediatamente debe votarse es la proposición con que termina el informe. Acabamos de negar la proposición de archivo. Y es apenas obvio también que si para votar la proposición de archivo o la proposición final con que termina el informe se hubiese necesitado consulta previa, las senadoras o senadores que proponen ahora ese expediente pues no habrían podido votar tampoco la moción de archivo porque hubieran necesitado para una u otra cosa la consulta previa, que por supuesto es improcedente. El debate se ha dado sin esa exigencia, la votación de archivo se dio sin esa exigencia, y por tanto la votación de la proposición con que termina el informe también debe hacerse de manera inmediata sin esa exótica exigencia. Yo ruego a su señoría, y así lo dirá seguramente el coordinador ponente, que votemos la proposición con que termina el informe. Presidente. Senadora María Fernanda. Claro, al senador Roy le parece exótica la proposición cuando, contrario a lo que opina hoy, que es usual en él, ¿no? Esos cambios repentinos como los gatos que saltan pero siempre caen de pie, es obligatorio, si vamos a intervenir en comunidades, territorios indígenas y comunidades negras, que a ellos se les consulte. Yo no lo estoy haciendo para torpedear el proceso como tal. Ya lo he explicado. A mí el proyecto que podría tener algunas salidas y propuestas en el tema de la medicina, tiene unas cosas buenas y tiene otras cosas que no me gustan. Pero esto es un tema de rango constitucional, porque es un tratado que viene de el 169 de la OIT, donde obligaron en su momento a crear la consulta previa para poder llevar a cabo proyectos en las comunidades. Entonces no veo qué tiene esto de exótico, no lo veo, no sé por qué, cuál es la diferencia. Cuando yo presenté la modificación a la 1448 para evitar que los pobres sean sacados a la miseria, los pobres campesinos que solo viven de una pequeña parcela, pues también entiendo que el senador Roy dijo que de pronto se necesitaba consulta. Para unas sí, para otras no. Para esa no se necesitaba consulta y dijo que sí. Para esta me parece que debería revisarla el ponente, senador Velasco, porque puede tener esos vicios de inconstitucionalidad. Gracias. Moción de réplica, señor presidente. Escúcheme, senador Roy. Yo lo sugiero, con todo respeto para ustedes, votemos la proposición con que termina el informe de ponencia. Leemos la proposición de las consultas para que lo sustenten en debida forma la senadora María Fernanda. Abrimos la discusión, votamos esa proposición y dependiendo del resultado pasamos al articulado si están de acuerdo. Ok.
Si le parece, presidente, leo la proposición para que la someta a Entonces, votación. si no hay objeción, señor secretario, lea la proposición nuevamente con que termina el informe, cual está nuevamente a consideración de la comisión primera. Sí, señor presidente, la proposición con que termina el informe reza: con fundamento en las anteriores consideraciones y argumentos, en el marco de la Constitución Política y la Ley, proponemos a los honorables senadores de la Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley 236 del 2020 Senado, por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones de acuerdo con el pliego de modificación de proposición por senador Luis Fernando Velasco, senador Iván Name, senador Temístocles, senador Gustavo Petro, senador Julián Gallo y senador Alexander López. Está leída la proposición, señor presidente. Bueno, muy bien. Cerramos la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia que ha sido leído por secretaría. Señor secretario, por favor, llame a lista para votar la proposición. Honorables senadores, Amin Saleme Fabio Raúl. Secretario Fabio Raúl Amin vota sí a la proposición con la que terminó el informe de la ponencia el distinguido senador Benedetti. Andrade Serrano Esperanza. Esperanza Andrade vota no, señor secretario. Vota no. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Voto sí a la ponencia, señor secretario. Vota sí. Benedetti Villaneda Armando. Ponga el sonido, senador Benedetti, porque no le escucho su voto. Voto sí, señor secretario, y el voto más sí, Molina, bonito es el del senador Fabio Amin. Cabal Molina María Fernanda. Voto no, secretario. Vota no. Gallo Cubillo Julián. García Gómez Juan Carlos. Voto no, señor secretario. Vota no. Guevara Villabón Carlos. Voto no a la ponencia, señor secretario. Vota no. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Voto sí al proyecto de Iván Marulanda. Vota sí. Name Vázquez Iván. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Ortega Narváez Temístocles. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Voto sí. Vota sí. Petro Urrego Gustavo Francisco. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Pinto Hernández Miguel Ángel. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Rodríguez Rengifo Rulbel. Voto sí. Voto sí. Vota sí. Valencia González Santiago. Valencia La Serna Paloma. Paloma Valencia, voto no, señor secretario. Vota no. Barón Cotrino Germán. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Velasco Chávez Luis Fernando. Voto sí, señor secretario. Llama a los senadores que no me escucharon en el primer llamado a lista. Gallo Cubillo Julián. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Voto sí, secretario, sí. ¿Quién me está diciendo que sí, por favor? Alexander López, voto sí. ¿Quién? Alexander López, vota sí. López Maya Alexander vota sí. Valencia González Santiago. Ahí está Diego también. Señor presidente, si lo considera, puede cerrar la votación. Señor secretario, veo al senador Julián Gallo en la pantalla, pero no se le oye, pero lo vi interviniendo. No sé si pudiera volver a llamar. Secretario. Senador Julián Gallo, ¿cómo vota su señoría la proposición con que termina el informe? Secretario, ¿me puede confirmar? Estamos votando el informe de la ponencia. Es que como perdí la conexión, sí. Estoy perdido. Sí, señor, estamos votando la proposición con que termina el informe que firmó inclusive su señoría. ¿Cómo vota? Voto sí, señor secretario. Vota sí. Secretario, ¿usted registró mi voto? Secretario. ¿Falta algún senador por votar? Secretario, ¿usted registró sí, mi voto? Señor presidente, no ha votado Lara Restrepo Rodrigo, Valencia González Santiago.
Bueno, entonces, señor secretario Rodrigo Lara, pero esperando básicamente una serie de modificaciones de este texto. ¿Cómo vota, senador? Señor secretario. ¿Cómo vota, senador Lara? No lo escuché. Voto sí, señor secretario, Vota sí. pero esperando serias modificaciones del texto conforme a lo que mencioné en mi intervención. Gracias. Bueno, si lo considera, señor presidente, puede cerrar la votación. Secretario, cierre la votación, anuncia el resultado. Señor presidente, la proposición ha sido aprobada con el siguiente resultado. Por el sí, 15, por el no, 5. Bueno, muy bien, señor secretario. Señor secretario, vamos a levantar la sesión. Se convoca para mañana. ¿Va a poner la canción, presidente? De las 9 de la mañana. Así, por favor, presidente, antes de levantar la sesión, despidamos en ese agradecimiento eterno a nuestro compañero. No más canciones.